10 habitantes de la República Argentina, ¿no? Viven en un asentamiento informal. Se identificaron un total de 2.432 asentamientos informales en los 11 territorios relevados. En este relevamiento, en este. Claro, en este. Sí, donde se estiman que viven 650.700 familias aproximadamente, y se estima que al menos casi 3 millones de personas viven en asentamientos informales en el territorio donde habita el 67% de la población argentina. Bueno, Agustín, una cosita. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente expositor y vos esto lo ponés directamente en la carpeta? Ahora voy a armar una carpeta para que pongas este análisis, ¿de acuerdo? Si no, no vamos a llegar. Bueno. Porque ahora ya tenemos los resultados totales. Como dice acá Pepo, tenemos los resultados totales que son los que dieron origen a la ley. Eso era interesante por la manera, que ya lo relataste, la manera, lo que era interesante, la manera en que se hizo el relevamiento, ¿sí? Cómo se dio que los propios actores, con sus celulares, fueron haciéndolo. Esto creo que fue la mayor innovación del relevamiento, ¿sí? Que antes no se hacía. Creo que los municipios jamás trabajaron en relevamiento donde le dieron un celular a las personas de los barrios para que estén cargando con GPS cada vivienda, digamos. Esto fue lo innovador, ¿sí? Creo que esto fue lo innovador que aportó este equipo, que era mixto, y ahí teníamos la CT, techo, barrios de pie, realmente multipolítico, la gente que quería sobre todo el hecho de que quedara claramente identificado cuántos barrios había. Acá está escribiendo, Pepo, ¿por qué no lo decís en voz alta este tema? Estaba escribiendo en el chat la cantidad, me parece, más allá de valorar lo que se haya hecho antes, me parece importante para no confundirnos, manejar el dato consolidado, o sea, cuando se termina el relevamiento, en toda la Argentina fueron 4.228 barrios populares, en Entre Ríos 167, y en Concepción del Uruguay sabemos, porque los hemos contado, que son 20. De esos 20 nosotros vamos a estar interviniendo en 2. Se calcula que la informalidad urbana, digamos, en la Argentina, las villas de asentamientos albergan prácticamente al 10% de la población. Esto contrasta sobre todo con algunos países que tienen otro tipo de problemas, ¿no? El caso de Chile, digamos, ¿no? Que tiene el problema de los con techo, como hemos visto en alguna bibliografía. Pero bueno, otros países como Brasil y otros comparten este problema, ¿no? Un altísimo porcentaje de informalidad urbana. No, pero muy bien, y yo creo que lo que dijo Agustín, por eso estaba el material, era para ver cómo era la metodología, ¿no? Y yo creo que en ese informe de 2016 se ve bien la metodología, pero tenemos el consolidado, que fue el que dio origen a la ley, que son estos 4.228, con 167 en Entre Ríos y 20 en Concepción. Así que sería bueno por ahí que vos pongas ese total, ¿no? Agustín, en tu presentación. Bueno. Pasamos al siguiente expositor, ¿qué les parece? ¿Quién está como expositor 2? Yo comparto. Bueno, y mientras que vos compartís esto que habla Pepo de los problemas de los contechos, son las nuevas precariedades habitacionales, que muchas veces son porque están mal localizados en las periferias, sin equipamiento y realmente sin haber constituido ciudad, y los que son centrales, el caso de Estación Central en Santiago, que tiene una superficie tan mínima y con tan baja accesibilidad de ascensores, etcétera, que es otra precariedad, que es la precariedad del que tiene un techo de altísima densidad, 17 metros cuadrados y un sumo hacinamiento. Entonces hay el no derecho a la ciudad en urbanizaciones sin equipamiento y sin accesibilidad, lejos de cualquier trabajo, que son la primera intervención que hubo en Santiago, y estas nuevas centralidades con unas densidades altísimas, de casi 4.000 habitantes por hectárea, y con precariedades con viviendas mínimas, ¿sí? O sea que esto se suma a los barrios populares, que tienen otro tipo de precariedades, pero si están bien localizados, tienen más potencial de derecho a la ciudad. ¿Sí? Exacto. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, en mi caso voy a hablar un poco, bueno, de los barrios populares en sí. Primero quise dar una definición. Y según Techo, la organización Techo define un asentamiento informal como un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de la propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos, red de agua corriente, red de energía eléctrica, domiciliario y cloacal. El índice de vulnerabilidad territorial es aquel que pretende establecer grados de vulnerabilidad relativa de asentamientos informales. Estos serán de unidad de análisis, ¿no?, del estudio, y de esta forma el IBT o IDBT busca profundizar en la multidimensionalidad del hábitat adecuado. Este concepto de vulnerabilidad social es la incapacidad de una persona para aprovechar las oportunidades disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro. Las situaciones de vulnerabilidad desencadenan sinergias negativas que tienden a un agravamiento progresivo. En este caso, en el índice de vulnerabilidad territorial, se tenían en cuenta, la realizada por Techo, ¿no?, se tenían en cuenta ciertas categorías para delimitar cuál era el índice de esta vulnerabilidad, ¿no?, en los distintos barrios populares. Bueno, de la A a la K están numeradas, ¿no?, todas las que se tenían en cuenta. El acceso a servicios básicos, las cercanas geografías a factores de riesgo al emplazamiento, impacto de las inundaciones, acceso a servicios de emergencia, titularidad de los terrenos, cercanía a los centros de salud, cercanía a centros educativos, disponibilidad de alumbrado en las calles, disposiciones de colección de residuos, acceso a calles asfaltadas, cercanías a medio de transporte público. Esas eran las categorías. Y había una cuantificación para que ninguna de estas categorías sea más importante que la otra, ¿no? Entonces se llegue a un número parejo, y que después como que se comentaba que ninguna categoría tiene que ser más importante que otra o representar más que otra. ¿Por qué? Porque a nivel político, ¿no?, puede, como el político al tomar una decisión puede dejarse llevar por aquella que es que tiene mayor, ¿no?, calificación, o sea, o que está en un estado mejor que las otras categorías, entonces puede enfocarse solo en mejorar una de las categorías sin existir una mejoría integral, ¿no?, que es lo que se busca. Después voy a hablar. Acá bueno, quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. Ha sido típico, por ejemplo, dar acceso a agua, pero si yo doy acceso a agua y no hay cloacas, se produce mayor contaminación a nivel de napas, porque es muy fácil por ahí tirar un caño de agua, pero no se atiende el resto. Entonces, esto es lo que quiere decir atender en su conjunto, ¿sí? Claro, de acuerdo a estas categorías, había una numeración de 1 a 4, ¿no? Que 1 es en una mejor situación posible, ¿no?, y 4 es una situación, ¿no?, en la que se puede enumerar. Entonces, a partir de diversos cálculos se hace la cuantificación, llegando al resultado de qué tipo de vulnerabilidad tiene cada barrio popular. Puede ser vulnerabilidad media, media alta, vulnerabilidad alta o crítica, ya cuando es muy, muy, muy alta. Bueno, en este índice de vulnerabilidad territorial se busca visibilizar justamente esa en los asentamientos informales. El grado de vulnerabilidad depende inversamente de la capacidad en el manejo de recursos y estrategias disponibles en las comunidades para enfrentar fenómenos desestabilizadores. Se quiere hacer hincapié en el concepto de vulnerabilidad territorial debido a que en la construcción del índice se analizan variables e indicadores geográficos que relacionan la accesibilidad e infraestructura, teniendo en cuenta los elementos y criterios considerados adecuados: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, educación. Bueno, y acá se puede mostrar uno de los mapas de Gran Buenos Aires, donde de acuerdo a distintos colores se puede observar cuáles son los asentamientos en mayor vulnerabilidad, cuál es en menor vulnerabilidad. Bueno, en el siguiente gráfico, como quise dejar en claro,
algo que hablaba el texto, ¿no? En la última parte, que decía que la imposibilidad de acceder a los servicios y recursos para una vida estándar es lo que influye justamente en el bienestar de la persona y esto aporta al deterioro de su calidad de vida, ¿no? Entonces, como todo, una cadena, ¿no? En el que la vulnerabilidad se estudia, ¿no? Y se analiza para detener, ¿no? Esta cadena que si no es como infinita. Bueno, según Habitar Argentina, ¿no? Relacionada ya a lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, en el marco de las urgentes medidas que el gobierno nacional está tomando en la emergencia de la expansión de la epidemia del COVID, Habitar Argentina entiende como prioritarias todas las que abarcan el campo del hábitat en la medida en que este es un determinante clave en la salud. Entonces, ¿cómo puede relacionarse la salud y la habitabilidad? Esto es relevante ya que las principales acciones preventivas están asociadas a la higiene, que dependen en gran parte de los servicios de aislamiento en los hogares. De esta forma, las condiciones del hábitat deberían convertirse, junto con otras, en uno de los primeros niveles de ataque al problema. Desde Habitar se proponen las siguientes acciones que abordan diferentes necesidades habitacionales, particularmente la de los grupos sociales de alta vulnerabilidad. Y acá están enumeradas todas las acciones de protección de los barrios populares en cualquier situación. Bueno, están contempladas todos los distintos tipos de problemas, ¿no? Que pueden ocurrir durante esta pandemia, como la adecuación de emergencia de unidades habitacionales que presenten situaciones de precariedad y hacinamiento, que son incompatibles justamente con el cumplimiento del aislamiento que se está pidiendo por parte del Estado. Después, bueno, la garantía de acceso al agua potable en toda la población, de ser necesario establecer mecanismos de carácter urgente y provisorios, como camiones cisternas o bidones de agua potable, establecer mecanismos de pronta respuesta ante fallas de suspensión de pagos de servicios, impuestos inmobiliarios y tasas municipales, puesta en marcha de operativos de recolección de residuos sólidos urbanos, limpieza de los espacios públicos, mejora de los equipamientos sociales barriales para que sirvan de sede de controles sanitarios y distribución de alimentos, medicinas y artículos de higiene, generar dispositivos comunitarios e institucionales para responder a las violencias al interior de los hogares, especialmente contra mujeres y cuerpos disidentes. Estas medidas también cabe aclarar que son tanto para el coronavirus como para combatir el dengue. Sistemas de distribución de recursos económicos, alimentarios, mobiliarios, productos de higiene para organizaciones o merenderos, etc. Conformar organizaciones barriales a fines de trabajar con las familias sobre pautas de cuidado y formas de encarar la vida en situación de aislamiento, partiendo sobre sus saberes, ¿no? Y sus pautas culturales, es decir, cómo ayudar a la gente del barrio, ¿no? A que pueda pasar el confinamiento de la mejor manera. Suspensión del pago de cuotas de recupero de las viviendas y o mejoramiento mientras dure la emergencia, y adecuación como viviendas provisorias de unidades pendientes de entrega para poder mantener distancia entre las familias, y o gestionar un uso de inmuebles ociosos para familias en situación de emergencia. Además, esto se relaciona con la entrevista de Eduardo Rice, ¿no? Que también habla de cómo la relación que hay entre los problemas de habitabilidad y la pandemia, y dice que la pandemia de coronavirus presenta con mayor visibilidad la problemática de la habitabilidad, ya que las medidas de higiene y de aislamiento no podrían cumplirse en muchos casos de los barrios populares. Esta emergencia sanitaria de la magnitud de la actual pandemia obliga a replantearse la problemática de los barrios populares de una manera integral, resolviendo varios frentes al mismo tiempo y no cada uno por separado, y no es posible cumplir con las condiciones de aislamiento en los barrios populares como sanitariamente sería deseable y como el gobierno pide. En general, las prestaciones están destinadas a familias de sectores medios que pueden quedarse en su casa y aislarse, ¿no? Pero no es el caso de este tipo de asentamientos. Los sectores populares tienen la vereda y la calle como una extensión de su casa, precisamente porque las condiciones interiores son muy precarias. Y por último, en lo que habla, y me pareció importante rescatar, es que hay ciertos puntos que deberíamos repensar, ¿no? A nivel académico, ¿no? Pero también a nivel como sociedad, y es la enorme y la estrecha relación que tienen las condiciones de vida, de salud y de desarrollo en los tres niveles, tanto personal, barrial y familiar.
la relación entre condiciones de vida y condiciones de ingreso de las familias, ya que existe una brecha entre vivir en una ciudad formal o una ciudad informal en relación al acceso al trabajo y a los ingresos dignos. No es lo mismo una que la otra, y pensando en la situación que está como muy vinculado a la gente que está vinculada a la arquitectura, ¿no? Y él se hacía preguntas y me pareció importante ponerlas. Por ejemplo, ¿cómo es una política del hábitat en la post-emergencia de una pandemia? ¿Es igual a una política de hábitat de antes de lo que pasó? ¿Pueden seguir siendo eficaces las viejas políticas desarrollistas puestas a trabajar ahora post-pandemia? ¿O necesitamos repensar políticas nuevas? Todo esto en el caso de que la pandemia ya haya pasado y ponernos a repensar y reflexionar cómo pueden ser las nuevas políticas de habitabilidad, ¿no? Para, en base a lo que pasó. Y bueno, ese sería. Hola, estaba sin micrófono. Quería saber si hay alguna opinión o alguien que quiere participar con respecto a la exposición de Carolina, que estuvo muy bien. Guillermo, Virginia, Claudia. No, creo que estuvo completa, clara. Tal vez sería mejor que hable todo el grupo de hoy y después hacer una opinión general por el tema del tiempo, más que nada. Bueno, Pero no, estuvo muy bien, estuvo claro. Y sí, esas últimas preguntas son las preguntas que hoy se está haciendo todo el especialista en ordenamiento territorial, en salud, en economía, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. pero ¿Cómo será el día después, no? yo creo también que tiene que orientar nuestro trabajo. Esta experiencia digamos, de cómo son los espacios familiares, pienso que es algo que también tiene que orientar nuestro trabajo. Nosotros, Que el tenemos trabajo nuestro va a ser nuestro post trabajo hoy pandemia. es que nuestro trabajo hoy tuvo una vuelta de tuerca de lo que pensamos el año pasado. Hoy es un trabajo Post también viendo ese pandemia. post pandemia, exactamente. Bueno, ¿quién sigue? Yo. Dale. Comparto. Estamos muy bien. Se está armando el rompecabezas. A ver. Ahí está. La vivienda entre el derecho y la mercancía, me tocó a mí, la forma de propiedad en América Latina. Yo quería plantear esto por el debate de la ley, que se habló, si se hacía un fideicomiso para todos, si era una forma cooperativa, que la tierra era de la cooperativa y cada familia tenía su propiedad, o era todo cooperativo, ¿sí? Esto es un poco lo que enmarca tu trabajo. Vos vas a plantear alternativas, ¿sí? Sí, hablando más que nada de los países de América Latina. Es un informe que hizo WeEffect, es una organización de cooperación para el desarrollo, y bueno, trabaja en 7 países de América Latina hoy en día. Bueno, hace más de 10 años, el WeEffect es una alianza estratégica junto a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Decidió analizar las posibilidades de que el modelo de matriz uruguaya, basado en la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva, pudiera extenderse a otros países de Latinoamérica. El modelo FUCBAM, que es el de Uruguay, de producción social del hábitat, tiene como uno de sus elementos centrales precisamente el de la propiedad colectiva de las viviendas. Los destinatarios, como socios de las cooperativas, tienen el derecho de uso y goce de las viviendas, pero la propiedad permanece en la cooperativa, y ello permitió que este movimiento, a lo largo de más de 40 años, se resistiera a entrar a la ley del mercado, que es lo que se busca. Bueno, la primera aproximación a la población que se realiza es con los técnicos locales, justamente, bueno, porque no se puede directamente ir a hablar con los ciudadanos por falta de saber o experiencia. Los técnicos, bueno, son los técnicos que están al lado de la gente, a los que sin importar si hay paga o no, dejando de lado los riesgos que puedan correr,
ayudan a organizar, a clarificar los problemas, a construir. Se genera una discusión, digamos, si entre que sea de autogestión o de cogestión. La desconfianza juega un papel muy importante a la hora de invertir dinero. Entonces se pregunta, ¿dejar que los ciudadanos se autogestionen o se los ayudan las decisiones si no se decide solamente los que invierten? En distintos países, con las diferencias que tienen las sociedades, se ha podido ir viendo las experiencias que tienen en trabajos propios de los ciudadanos, si han podido progresar, digamos, con esos trabajos o no. Entonces se da la posibilidad de la autogestión. Y lo otro que se discute son los derechos versus los negocios. La propiedad no debe ingresar al mercado, y eso se logra cuando la propiedad es colectiva, cooperativa y comunitaria. Que la gente tenga derechos, pero que esos derechos no terminen siendo usados para hacer negocios. Es otra de las cosas más importantes que se plantean. Acá hago una pequeña comparación, digamos, entre la propiedad privada individual y la propiedad colectiva. En la propiedad privada entra en juego el mercado, los bancos, que son quienes disponen quién tendrá crédito y quién no. Es una crítica bastante dura, pero es la realidad. En el mundo capitalista solo prestan dinero a quienes ya lo tienen. No se trata de que usted tenga garantías o no, usted no es elegible, simplemente porque es pobre, dice. Y no hay pobres miembros de este club, porque desconfiamos de ellos y no nos sirven sus modestas necesidades y sus engorrosas operacioncitas, dice. Y si finalmente tenemos compasión y le damos el crédito, solo será para quedarnos con sus garantías. Y el destinatario, visto desde este lado, este mecanismo es extremadamente ineficiente, justamente porque presenta rigidez y formalismo que se traducen en costos. Y la propiedad colectiva, esto lo saqué de la legislación uruguaya, que es la pionera, digamos. La vivienda no será objeto de especulación, ni para beneficiar ni para perjudicar al cooperativista. El socio que se retira de la cooperativa recibe el valor de sus partes sociales actualizadas, que incluyen lo que pagó y lo que trabajó. Si bien el socio no puede utilizar la vivienda como garantía de préstamo, para tener un préstamo, queda salvaguardado de la posibilidad de que el no pago de ese préstamo lo deje sin techo o embargado. De esto trata un poco de la tenencia segura, que voy a hablar en un ratito. Ningún socio está solo por afrontar el pago de su deuda, esto es colectivo. El uso, cuidado y devolución de los espacios comunes también adquiere una nueva dimensión a la luz de la propiedad colectiva. Bueno, la tenencia segura se refiere a la seguridad que tiene uno de no ser expulsado de su casa siendo una cooperativa. Un documento de las Naciones Unidas dice, puede decirse que una persona o familia goza de una tenencia segura cuando están protegidos contra el desalojo involuntario de su tierra o de su residencia, salvo en circunstancias excepcionales, que pueden encontrarse las situaciones en que la propiedad, seguridad física de la vida y la propiedad se ven amenazadas, o cuando las personas que van a ser desalojadas han ocupado la propiedad por la fuerza o mediante intimidación. Al emprender esta campaña, Hábitat se encuentra principalmente en la fortaleza de la seguridad, más que en la naturaleza y formas precisas en que se explica la vivienda. Es un tema muy importante para el tema de la vivienda en cooperativa. Bueno, el panorama de sur a norte en América Latina, este documento trata de todos los países de Latinoamérica. Yo, como al ser muy largo, lo achiqué un poco y hice solamente de los limítrofes de Argentina. Comenzaba con Chile, buscando alternativas colectivas en el escenario neoliberal. Cada uno muestra un poco de la historia de ese país y cómo de una manera u otra pudo establecerse o no esto de las viviendas cooperativas. El contexto chileno no favorece la puesta en práctica de alternativas habitacionales basadas en la propiedad colectiva. El Chile republicano concentra todas las características de un Estado centralista, liberal y eurocentrista. El Chile moderno, desde hace 30 años, es campeón del neoliberalismo. Sin embargo, desde hace 10 años, los procesos sociales, liderados por los estudiantes y los pobladores, logran levantar su voz y exigir fórmulas de cambio en el discurso y las prácticas imperantes. Los procesos sociales acontecen generalmente a contrapelo del discurso dominante. A la primacía del individualismo y el lucro se oponen, a través de la historia, experiencias de articulación social promovidas de distintos sectores sociales.
Son experiencias diversas y no exentas de conflictos, pero que tienen en común proponer la organización colectiva, la recuperación de espacios, la asociación solidaria para la satisfacción de necesidades comunes y en algunas ocasiones la disputa del poder político. No existen en el Chile moderno experiencias exitosas y masivas de propiedad colectiva de vivienda. Este informe es del 2014, no sé hoy en día cómo estará el tema. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual, sí. Era muy interesante un caso de un arquitecto que realmente fue un proyecto que hizo en la época de Salvador Allende, en la época de Las Condes, que era una vivienda bien localizada para grupos sociales vulnerables, y esos fueron expulsados y se la quedaron los militares porque era uno de los mejores barrios de Santiago. Y este arquitecto recibió ahora el premio honoris causa de la Sociedad de Arquitectos, murió hace poquito, pero bueno, ese proyecto fue abortado totalmente. Fue el proyecto como más audaz de tener gente vulnerable bien localizada en la ciudad, en Las Condes. Hoy habitan militares y muchos de los edificios están, los que no están rehabilitados están abandonados y se declaraba monumento histórico porque fue una experiencia tan interesante. Después les paso el link al caso, pero hoy no hay nada. Bien. ¿El Bueno, proyecto de acá- Aravena no es una cooperativa? No, el proyecto de Aravena era Chile Barrio, era de estos proyectos mejora barrial, como los del BID, era mejorar un asentamiento, y la vivienda es individual. No sé si se dio con crédito, el crédito se usó para la compra del terreno, ¿sí? La gente pagó el terreno, la vivienda no sé si fue a fondo perdido, ¿sí? Fue totalmente subsidiada, pero es vivienda individual, cada uno es dueño de su vivienda. Okay. Sí, sí. Bueno, se presentaban dos casos en los que, a causa de megaproyectos o mega eventos, como dice acá, o en el caso de Chile, más que nada, el valor de los terremotos y el pretexto de una reconstrucción por estos terremotos, expulsaban a las familias que vivían en estos barrios periféricos hacia barrios más periféricos todavía. Y bueno, ellos ponen en evidencia, digamos, cómo es que los sacan de sus hogares, y muchas veces quedan los blogs, como dice ahí, demolidos y sin uso hasta que alguien viene y compra el terreno y hace un megaproyecto, ¿no? A veces. Bueno, el cooperativismo. En Chile existe una larga tradición cooperativista en el ámbito productivo, donde las cooperativas promueven la colectivización de los excedentes de la producción y la democratización del funcionamiento de fábricas y empresas. El cooperativismo promueve la cooperación entre asociados, sean estos productores o consumidores, implementando la colectivización de la producción, de la distribución y de los excedentes generados, oponiéndose de por sí al paradigma de la propiedad individual privada. En el mes de abril del año 2013, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el Gran Santiago, se firmó un convenio entre la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana, esto es la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, y la autoridad local de este municipio. Este convenio busca recuperar la historia del cooperativismo chileno como parte del movimiento cooperativista latinoamericano, y en particular, recoger la experiencia social de conformación urbana de la comuna, impulsando a partir de ello el diseño e implementación de una experiencia piloto en materia de producción social autogestionaria del hábitat popular. Bueno, esto es lo que era Chile. Argentina, la construcción social de la propiedad privada en la evolución histórica reciente del país y la región. Argentina es un país que se encuentra octavo dentro de lo más grande del mundo, y justamente la tierra ha estado desde los inicios en el eje político de su construcción como nación. Por una parte, por el desafío de tener que ocupar este enorme territorio, lo que derivó en el desplazamiento y aniquilación de los pueblos originarios, y por otra parte, porque la tierra ha sido el factor principal en la acumulación de poder. El análisis de las formas históricas en que el hombre se relaciona con la tierra, en tanto fuente de vida y recursos, como proceso evolutivo reciente en la base del capitalismo contemporáneo, requiere retroceder hasta el feudalismo, en tanto este constituye un primer paso en la organización del territorio, y por lo tanto de las relaciones de producción medievales. El suelo y la configuración urbana. En la configuración del territorio nacional y su sistema de ciudades tuvieron una enorme influencia los mercados internacionales a partir del modelo agroexportador,
donde las ciudades-puerto desarrollaron una importante infraestructura que produjo una concentración demográfica que tenía débiles lazos intrarregionales. Fue luego en la base de industrialización sustitutiva cuando se reestructuró de alguna forma el territorio con una relativa activación de otros centros regionales. En este periodo mejorará el acceso al suelo urbano de las clases medias y sectores populares. Más tarde, en la fase de las dictaduras, neoliberalismo y crisis, se agregó paulatinamente el acceso al suelo urbano de los sectores populares, como consecuencia de la represión y las políticas pro mercado y profundamente elitistas. Finalmente, la etapa caracterizada como neodesarrollista, que está asignada por la no alineación automática con los mercados y poderes internacionales, se va a producir una redistribución de la riqueza basada en el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales para los sectores populares y medios. Dos temas han acaparado en estos últimos tiempos el debate nacional respecto a la propiedad de la tierra en Argentina. El primero de ellos ha sido el debate y posterior sanción de la llamada Ley de Extranjerización de la Tierra, como Ley 26.737 de régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, la cual busca detener las compras de tierra por parte de extranjeros, proceso que se ha acentuado en los últimos años en algunas regiones del país, el interior del país, particularmente las valiosas por el paisaje y la localización. El segundo es el actual debate sobre la función social de la propiedad en la reforma del Código Civil y Comercial, hoy en discusión en el Congreso de la Nación, con media sanción de la Cámara de Senadores, pero restando tratamiento en la Cámara de Diputados, por lo cual se presiona desde las organizaciones sociales, jurídicas, universidades y algunos sectores del Estado para revertirlo. Sí, se revertió, no hay función social de la propiedad en el nuevo Código Civil. Bien, voy a enchufar. Se estaba apagando. Lo que no está ahí en el caso de Argentina, que me parece que ya estaba vigente, era la ley 341 de la ciudad, que a los ponchazos generó 80 proyectos de autogestión, ¿no? Me parece que eso está en el proyecto ahora vigente, esos 80 proyectos sirvieron evaluándolos de base al proyecto que está en parte de la bibliografía, que es la ley autogestionaria. La 341 de la ciudad, que se hizo en la época de Ibarra, y que está vigente, y que sigue funcionando muy poquito, pero sigue funcionando, esa ley está basada en la uruguaya, ¿sí? Ah, bien, lo agrego Está entonces. basada en la uruguaya, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, Uruguay, la utopía realizable de la propiedad colectiva. En Uruguay los pobladores originarios, mayoritariamente nómades, no habían alcanzado todavía, a la llegada de los conquistadores, un estadio de organización que hiciera relevante el problema de la propiedad, y por qué los recursos disponibles, inmensos para la escala del momento, volvieron absurda la discusión de qué era tuyo, qué era mío y qué era nuestro, y más aún el cómo. No tenían, por otra parte, como otros países de la región, fuertes tradiciones y valores culturales colectivistas y solidaristas, que debían tomar prestado de las ideas socializantes europeas y de la vivencia de los inmigrantes españoles e italianos, a quienes el hambre y las guerras trajeron a nuestras tierras. La legislación uruguaya, tanto en la Ley Nacional de Vivienda como en la Ley General de Cooperativas, que condensó y unificó todas las normas legales existentes sobre cooperativas, ha establecido disposiciones regulatorias para el cooperativismo de vivienda, que alentaron y promovieron el desarrollo de las mismas en la búsqueda de una legislación para la vivienda de carácter social. Dicho marco legal contempla las disposiciones referentes a los principios del cooperativismo, pero además crea una figura de carácter novedoso y diríamos esencial para el desarrollo del movimiento, a saber la adjudicación de la vivienda en uso y goce al socio cooperativista. Es decir, junto a las tradicionales cooperativas de propietarios, perdón, ¿se escucha bien? Sí, sí. Ah, bien. Junto a las tradicionales cooperativas de propietarios, en que las viviendas construidas se adjudican en propiedad horizontal, aparece una nueva modalidad, la cooperativa de usuarios, en la cual el régimen de adjudicación de la vivienda trata de transformar la mentalidad propietarista del aspirante a una vivienda social que impera en la sociedad. La ley uruguaya establece, en general, dos tipos de propiedad, la privada y la pública, y desde el punto de vista de la clasificación estricta, las cooperativas se rigen por la legislación sobre propiedad privada, pero la adjudicación al régimen de uso y goce de la vivienda cooperativa y el estatuto cooperativo y la legislación, en forma conjunta, establecen un nuevo concepto de tenencia colectiva de la propiedad privada.
Los socios tienen limitaciones en el ejercicio de su derecho de uso y goce. No pueden arrendar ni ceder su derecho sobre la vivienda cooperativa, necesitando previamente el aval de la misma. Entendemos que el derecho es inembargable, no así las partes sociales, o sea, la parte del capital de la cooperativa que corresponde a cada socio. Pero en cambio, los socios de las cooperativas de usuarios tienen derecho a la devolución de las partes sociales integradas en la cooperativa, a retirarse de la misma, a diferencia del arriendo, donde el propietario no devuelve el aporte realizado por el inquilino. Todo este entramado jurídico tiene por finalidad proteger el derecho de la vivienda de los socios con todos los recaudos necesarios, pero al mismo tiempo evitar que se transforme en objeto de especulación aquello que la sociedad ha contribuido a crear para satisfacer un derecho. Bueno, esto me pareció importante ponerlo, dice al respecto Benjamín Nahum: sea como fuere, hubo una cooperativa de usuarios y luego otra, y cuando en 1983, aún en plena dictadura, el gobierno de turno descubrió que las cooperativas molestaban mucho porque reivindicaban los valores de libertad y democracia y sus derechos, y eran muy difíciles de hacerlas callar. Y se percató que la fuerza de ellas estaba en la propiedad colectiva y su debilidad en la destrucción de ese lazo. Miles de cooperativistas de todo el país salieron a la calle a juntar firmas, arriesgando su integridad y su libertad, para que el pasaje masivo a propiedad horizontal que el gobierno pretendía imponer no pudiera aplicarse. Ese domingo de febrero de 1984, junto con las más de 300.000 firmas reunidas, quedó claro que un sector de la población uruguaya retomaba y hacía suyo un legado ancestral, el valor del nosotros. Hoy la propiedad colectiva está incorporada al paisaje en el Uruguay. Hay más de 30.000 familias que integran cooperativas de usuarios, ya sea de ayuda mutua o de ahorro previo. Una buena parte ya construyeron y habitan sus viviendas. Otros están construyéndolas y una buena parte está esperando que se le otorgue el necesario financiamiento. Bueno, y una alternativa que plantean en el Uruguay son las cooperativas barriales. Una idea sería crear cooperativas barriales integradas por la familia del asentamiento. La cooperativa barrial sería la propiedad del predio, la propietaria del predio obtendría su concesión si el predio fuese del Estado, y le adjudicaría, por medio de un contrato de el uso y goce, cada lote a la familia que lo ocupa, en forma similar a lo que se hace en las cooperativas en la ley de vivienda. Para evitar los problemas de funcionamiento que presentan los grupos muy numerosos, la cooperativa barrial tendría hasta 100 socios. Si el asentamiento reuniera un número mayor de familias,